62, así de que nos faltan muchos hoy. Pero pues, ojalá y no les afecte, porque hoy les voy a comentar un poco sobre la tarea de examen y sobre el propio examen. Entonces, ojalá y se puedan conectar más. Les voy a compartir las notas. Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy viernes 11, la víspera de la Guadalupana, que por cierto está cerrada la basílica para evitar problemas de contagios, aglomeraciones y demás. Nos quedamos en la clase de ayer en el análisis de la estimación de componentes de varianza, un procedimiento simple para estimar componentes de varianza. De hecho, en la tarea de examen hay un ejercicio numérico para que ustedes calculen las varianzas, y está basado en este esquema. O sea, les doy los datos de las líneas progenitoras, de la F1, de la F2 y de las dos retrocruzas. Entonces, lo primero que tienen que hacer antes de cualquier cosa, antes de hacer el ejercicio como tal, calculen la media y la varianza de cada una de las poblaciones. Y ya con esos datos es muy fácil hacer los cálculos. Entonces, repito, para la tarea de examen, en uno de los problemas donde se les dan datos de las líneas, la F1, F2 y retrocruzas, lo primerito que tienen que hacer es calcular la media y la varianza de cada población. Ya después solo meten esos datos al sistema de ecuaciones simultáneas y pueden estimar la componente aditiva y la componente de dominancia, ¿vale? Pero bueno, más allá del ejercicio numérico, ¿para qué sirve conocer los componentes de varianza? O sea, ¿cuál es la utilidad de que en el contexto de un programa de mejoramiento los genotecnistas estimen componentes de varianza? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se usan? Les podría decir de manera muy rápida, los componentes de varianza se utilizan para estimar a priori la respuesta a la selección por diferentes métodos y también para estimar la heredabilidad de los caracteres. En otras palabras, a través de la heredabilidad de los caracteres y de la respuesta a la selección de los diferentes métodos de mejoramiento, se pueden tomar decisiones en relación al mejoramiento de alguna especie en particular. Dicho de otra manera, la estimación de componentes de varianza es genética básica, genética fundamental. Es algo que se estima como parámetro, que nos estima las varianzas para poder calcular o estimar parámetros que nos permitan tomar buenas decisiones. Y básicamente está relacionado los componentes de varianza con la heredabilidad, les decía, y con la respuesta a la selección, que es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a empezar precisamente con la heredabilidad, o sea, la relación de las varianzas con la heredabilidad. Tal vez valga la pena definir primero el concepto de heredabilidad. Y les preguntaría a quien guste, ¿a qué le suena heredabilidad? ¿Qué creen que significa heredabilidad? ¿O de qué se trata heredabilidad? Bueno, parece que todavía andan desvelados o tienen frío.
Entonces, dado que no se animan a opinar, vamos a definir heredabilidad ahí para que lo escriban en su cuaderno, ¿sí? Nos póngale, heredabilidad es la proporción de los efectos genéticos que se transmiten de una generación a la siguiente. Repito, es la proporción de los efectos genéticos que se transmiten de una generación a la siguiente. Repito por última vez, es la proporción de los efectos genéticos que se transmiten de una generación a la siguiente y está determinada por los efectos aditivos de los genes. Entonces, repito por tercera y última vez, heredabilidad es la proporción de los efectos genéticos que se transmiten de una generación a la siguiente y está determinada por los efectos aditivos de los genes. En otras palabras, es lo que se hereda, heredabilidad, lo que se transmite, lo que se hereda. Recordarán tal vez que en la clase pasada les hice hincapié en que el genotipo de un individuo es un atributo inherente al propio individuo y no se transmite de una generación a la siguiente. Es decir, los individuos no heredan su genotipo, solo heredan sus genes. De tal suerte que, con base en esto, los efectos de dominancia y epistáticos que se dan en el genotipo no se heredan, solamente se heredan los efectos aditivos. Y ese es el fundamento conceptual de la heredabilidad. Representa entonces la proporción de efectos genéticos que se transmiten de una generación a la siguiente. Desde luego en relación con el todo. Otra manera de definir la heredabilidad, ya se lo dije de una manera muy genética, ¿no? Pero también se puede definir de otra forma más sencilla, más comprensible. Simplemente, heredabilidad es la proporción de la varianza aditiva en relación con la varianza fenotípica total. Eso está aquí ese concepto de heredabilidad. Entonces pónganle ahí adelante la definición, ¿no? Proporción de varianza aditiva en relación con la varianza fenotípica total. Así se calcula la heredabilidad. Realmente es la proporción de varianza aditiva en relación a la variación total de una población. Pero más allá del concepto, por supuesto, como es una proporción, la heredabilidad, el símbolo para denotar heredabilidad es H cuadrada. No tiene nada que ver con la H del valor genético que usamos antes, simplemente en la literatura científica o académica del mundo, a la heredabilidad se le denota con el simbolito H cuadrada. No quiere decir que la heredabilidad esté al cuadrado, ¿no? Simplemente H cuadrada es el símbolo de la heredabilidad. Entonces, ¿qué valores puede tomar la heredabilidad si les estoy diciendo que es una proporción de varianza aditiva respecto a la variación total? Pues el valor que puede tomar H cuadrada varía desde 0 hasta 1. O dicho de otra manera, 0 o 100%, como lo quieran ver. Realmente es una proporción. Eso es importante que lo vayan apuntando, porque al final, cuando lean la literatura científica de una especie que quieran mejorar, el parámetro más importante que uno debe consultar, que un mejorador debe consultar, que un genotecnista debe consultar, es precisamente la heredabilidad. ¿Por qué la heredabilidad? Porque en razón de la magnitud de la heredabilidad, uno puede predecir a priori si será fácil o difícil, factible o no factible, hacer mejoramiento por selección. Recuerden ustedes que la selección es el conjunto de métodos que aprovechan los efectos aditivos de los genes.
Y en este caso, esos efectos aditivos de los genes están en proporción, la varianza genética aditiva en proporción de la varianza total, fenotípica total. Entonces, reitero, es muy importante que esto lo tome nota. La heredabilidad puede tomar valores de 0 a 1, dicho de otra manera, de 0 a 100%. Y su magnitud permite tomar decisiones en relación con la estrategia de mejoramiento. De tal suerte que si la heredabilidad es grande, es decir, mayor a 1/2, será muy fácil hacer selección y tener buena respuesta. Pero si la heredabilidad es pequeña, menor a 1/4 o a 25%, va a ser muy difícil hacer mejoramiento por selección. La respuesta va a ser pequeñita. Y por supuesto, si está en el intervalo entre 1/4 y 1/2, siempre será posible hacer mejoramiento por selección, pero será más fácil si es mayor a 1/2 y será más difícil si es menor a 1/4. ¿Qué pasa cuando en una población ustedes tienen una heredabilidad pequeña, menor a 1/4? En lugar de hacer selección, tal vez lo que conviene es hacer después de la selección, ya no sería pertinente continuar con la selección, más bien lo que sería importante es cambiar de estrategia y hacer hibridación. Es decir, ya aprovecharon los efectos aditivos de los genes a través de la selección, porque intuitivamente ustedes se pueden percatar rápido, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago selección durante muchos años en una población? ¿Qué le va a pasar a la varianza genética? ¿Se incrementa o se reduce? ¿Quién me dice? ¿Qué le pasa a la varianza genética cuando hago selección muchos años en una población? Se reduce. Se reduce porque voy seleccionando cada vez los mejores individuos y entonces, pues cada vez esa distribución genética de los individuos se va reduciendo. Ya no lo hay, ¿no? Se va a ir reduciéndose en la medida en que ustedes seleccionen los individuos que tienen la mayoría de alelos favorables, ya sea en este extremo o en este extremo, pues se va a ir reduciendo la variabilidad. La variabilidad genética total se va reduciendo y por supuesto también se va a ir reduciendo la variabilidad aditiva y la variabilidad de dominancia. O sea, todas las varianzas se reducen con el mejoramiento. Entonces, cuando una característica tiene una heredabilidad pequeña, lo que quiere decir es que en lugar de hacer selección, habría que hacer hibridación. Es decir, si la heredabilidad es pequeña, quiere decir que los efectos aditivos ya no son tan importantes. Ya no hay variación aditiva. Y seguramente habrá variación dominante, epistática, que habría que aprovechar por hibridación. Para eso sirve el concepto o el parámetro de heredabilidad. Hay dos maneras generales de expresarla. Una es en sentido estricto, que es la que hemos definido, donde la heredabilidad no es más que la relación de la varianza aditiva y la varianza fenotípica. Nótense que esta heredabilidad en sentido estricto se le dice así porque solo contiene efectos heredables. O sea, solo contiene efectos aditivos, porque solo se calcula con la proporción de la varianza aditiva. Pero hay ocasiones en que no es posible estimar los componentes de la varianza genética. O sea, no es posible desagregar el modelo fenotípico, este que estaba acá. O sea, en ocasiones no es posible partir la varianza genética en su componente aditiva, dominante y epistática, y solamente se puede tener un valor total de varianza genética. Pero aún eso se puede aprovechar, aunque no contenga solo efectos aditivos. ¿Podrían apagar su micrófono, colegas? De todas maneras, solo cuentan con la varianza genética, pues se puede estimar la heredabilidad y el símbolo es H mayúscula. Se le llama heredabilidad en sentido amplio porque tiene toda la varianza
genética, ¿verdad? Colegas, ¿podrían apagar su micrófono, de favor? Porque además de que hacen ruido, hacen eco. Entonces, les decía, la heredabilidad más común es la H cuadrada, la heredabilidad en sentido estricto, que representa la proporción de efectos aditivos que permiten de una generación a la siguiente. Colegas, ¿podríamos apagar sus micrófonos? Ana Telles, ¿podrías apagar tu micrófono? Bautista, ¿podrías apagar tu micrófono? Todos, por favor. Ok. Bueno, les decía entonces que la más importante es la heredabilidad en sentido estricto, porque solo contiene efectos aditivos heredables de los genes, pero cuando no hay de otra, pues se puede estimar en sentido amplio como H mayúscula, cuando se involucra toda la varianza genética. Y por ahí abajo dice, la heredabilidad en sentido estricto es más exacta que en sentido amplio, porque solo representa los efectos aditivos, pónganle. Heredables dice aquí, pero pues pónganle aditivos. Bueno. Ya no me deja cambiarlo. Bueno, ya jaló. Entonces, ya hablamos de la heredabilidad como concepto y su utilidad. Vamos a ver ahora los métodos para estimarla. Básicamente hay dos métodos para estimar H cuadrada. El primero ya se los expliqué, es a través de componentes de varianza, donde simplemente la heredabilidad estimada es el cociente entre la varianza aditiva y la varianza fenotípica total. Y el otro método es por regresión. Y aquí igual no me voy a detener, ustedes en su curso de estadística seguramente revisaron la regresión lineal simple, el modelo de regresión lineal simple, que dice que Y es igual a beta 0 más beta 1 más beta, sí, Y igual a beta 0 más beta 1x. Entonces, si ustedes hacen la regresión lineal simple de la progenie y el promedio de los progenitores que dan origen a esa progenie, donde en las X ponen a la progenie el valor de la progenie y en las Y el promedio de los progenitores que dan origen a esa progenie, repito, si hacen así la regresión con el modelo de regresión lineal simple, recuerden, el modelo de regresión lineal simple dice que Y es igual a beta 0, que es la ordenada del origen, más beta 1x, donde beta 1 no es más que la pendiente. Recuerden también que en esencia el modelo de regresión lineal simple no es más que la ecuación de la línea recta, que dice que Y es igual a ordenada del origen, más bx, donde b es la pendiente. Entonces, si hacen la regresión de esa manera, beta 1, que es la pendiente de la recta, estima la heredabilidad. Si no tienen a los dos progenitores, si solamente tienen un progenitor, y aquí es el caso de la ganadería, ¿no? En las plantas normalmente uno puede tener las dos líneas que dan origen a una cruza, una progenie, pero los animales no. Normalmente ahí pueden inseminar un montón de vacas con semen de un solo toro, pero no tener el toro, ¿no? Solo el semen. Entonces no pueden medir el toro. Entonces solo cuentan con un progenitor. De tal suerte que si solo tienen un progenitor, sea cual sea el caso, en plantas es igual, ¿no? Puede ser que solo tengan el progenitor femenino, que es la planta, y el masculino sea una mezcla de polen de un montón de plantas, ¿no? Entonces no pueden medir el progenitor masculino, porque no es solo uno, es un conjunto de granos de polen de una población grande.
Entonces, cuando solo se puede medir uno de los progenitores, que normalmente es la hembra, pues se hace la regresión de esa misma progenie, pero con el progenitor que sí podemos medir. O sea, es la misma regresión, pero en este caso, como solo tenemos un progenitor y no los dos, beta 1, la pendiente, es igual a un medio de h cuadrada, de tal suerte que h cuadrada, la heredabilidad, es igual a 2 veces la pendiente de regresión. Hecha, reitero, con la progenie y el valor de un progenitor nada más. Son las dos maneras por las cuales se estima la heredabilidad. Las dos son igualmente confiables. Simplemente depende de los datos que tengan ustedes a la mano para estimar este parámetro tan importante. Aquí les voy a presentar este cuadro. Este es parte de mi tesis de doctorado. Este es en tomate de cáscara, en la variedad CHF1 Chapingo, que fue la primera variedad registrada de tomate de cáscara en nuestro país y en el mundo. Y también fue la primera variedad que registró nuestra universidad en toda su historia. Esta variedad es parte de la historia universitaria. El título de obtentor nos lo dieron en 2000, pero realmente el registro nos lo dieron en el 97. Fue la primera variedad registrada por nuestra institución. Y me da mucho orgullo compartirles que yo fui el autor de esta variedad. Yo trabajé tomate de cáscara desde 1985. Los 10 años después, en 95, solicitamos el registro y nos lo dieron en el 96. Eso se tarda uno para hacer una variedad, no crean que es rápido. Nos tardamos 10 añillos para hacer la Chapingo. Y bueno, ya teniéndola hecha, registrada, cuando hice el doctorado, me di a la tarea de estimar los parámetros genéticos de la variedad Chapingo. Y este artículo lo pueden encontrar en la revista Chapingo, Serie Horticultura, del año 2008. Este es un artículo del año 2008. Métanse a la página de la universidad y ahí está la revista Chapingo Serie Horticultura. Revisen el año 2008. Este es Peña et al. Parámetros, el artículo se llama exactamente igual que el cuadro. Parámetros genéticos estimados en la variedad CHF1 Chapingo de tomate de cáscara. Así se llama el artículo. Y claro, no se los voy a platicar todo, es un artículo de 20 páginas, nada más les voy a platicar un cuadro, ¿no? Uno solo. Fíjense, para hacer este trabajo, primero derivamos 200 familias de medios hermanos maternos de la variedad Chapingo, y esas 200 familias de medios hermanos maternos las evaluamos durante 2 años en 3 localidades cada año. Las evaluamos en el campo experimental nuestro, aquí en el ranchito, la localidad 1, la localidad 2 fue en el campo experimental del Colegio de Postgraduados, y la localidad 3 fue en el campo experimental Tecámac, allá en el pueblito de Tecámac. Esas fueron nuestras 3 localidades de prueba de evaluación de familias durante 2 años. Entonces, miren, nada más para que se den idea de los datos, la cantidad de datos que hay detrás de este cuadro. O sea, teníamos 200 familias. En cada localidad pusimos 3 repeticiones. Entonces, 3 por 2 son, ¿cuántas? ¿Cuántas parcelitas? 3 por 200. 600, ¿no? Y en cada parcelita pusimos 22 plantas. Entonces, ya nada más con eso se percatan cuántas plantas tuvimos que medir por localidad. Multipliquen 600 por 22. Para rápido lo voy a hacer por 20, ¿no? 6 por 2, 12. ¿Cuánto es 6? 600 por 20. 1200, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora multiplíquenlo por 3 localidades. Y luego eso multiplíquenlo por 2 años. Y luego eso multiplíquenlo por 13 variables, 13 características. O sea, detrás de este cuadro hay miles de datos. Miles de datos. Y tal vez no se enreden. O sea, simplemente evaluamos 200 familias de medios hermanos maternos en 3 localidades en cada uno de 2 años.
y medimos planta por planta, 22 plantas por unidad experimental durante esos 2 años en las 3 localidades. Y al final hicimos un análisis de varianza con base en una serie de experimentos, así se llama. O sea, en cada localidad usamos el diseño de bloques completos al azar y al final hicimos un análisis de serie de experimentos con localidades y años. Ahí el objetivo también era estimar el efecto del ambiente, la interacción con el ambiente. Por eso lo hicimos en años y localidades. Por supuesto que ustedes deben intuir que yo solito no era suficiente para tomar tantos miles de datos. ¿Saben quién tomó esos datos para hacer este artículo? Los estudiantes del curso de mejoramiento genético del departamento de fitotecnia. Ahora sí que me llevaba de a grupo por localidad y todos me ayudaron durante 2 años. Y me siento orgulloso de que me hayan ayudado y están ahí los reconocimientos de la tesis. En mi tesis de doctorado, reconocimiento, agradecimiento a los colegas nuestros, ustedes también, fitotecnistas, que me ayudaron a tomar todos estos datos. Ustedes son suertudos, escaparon. O sea, debido a que hay pandemia, pues no vamos a poder hacer todo esto en el campo, pero siempre ponemos un lote que ustedes mismos establecen y hacen mediciones y estiman los componentes como un ejercicio, pero pues bueno, en este año no va a ser posible. Pero igual, de todas maneras, les voy a agradecer que nos puedan ayudar en otro momento cuando la universidad se reabra. Bueno, dicho el origen de estos datos, que me ayudaron a tomar, repito, 2 generaciones de fitotecnistas, como ustedes y como yo, pues se los voy a platicar de qué se trata, ¿no? Aquí están las características: esa altura, la primera bifurcación, altura total de planta, longitud de la rama principal, número de flores amarradas, peso de flujo en el corte 1, en el 2, promedio, número de flujo en el corte 1, en el 2, el promedio, rendimiento en el corte 1, en el 2 y rendimiento total. Esas son las características cuantitativas que medimos, ¿sí? ¿Y qué parámetros estimamos? Acá abajo, en el pie del cuadro, está lo que quiere decir cada cosa de esta, ¿sí? La media, la X barra, esa es la media cualquiera, la media que ustedes saben calcular. Es el coeficiente de variación, igual al que ustedes saben calcular. O sea, no es más que la desviación estándar en % de la media. Ese es el coeficiente de variación. Y aquí tenemos la varianza aditiva, miren, la estimación de la varianza aditiva. Nótense que para altura la primera bifurcación es 1.5 y para rendimiento es 18,000. Uno puede decir, no, pues tiene más varianza aditiva rendimiento que altura, pero esto está influenciado por las unidades de medición. De tal suerte que uno puede decir, en altura la primera bifurcación la varianza es pequeñita, no hagan selección. Y en la rendimiento total la varianza es muy grandotota, hay que hacer selección, pero no es así. O sea, realmente no se usa el parámetro per se. Lo que realmente se usa es el parámetro para calcular el parámetro importante, que es la heredabilidad. Ya les dije que la heredabilidad no es más que la relación de la varianza aditiva en proporción de la varianza fenotípica total. Aquí también calculé el coeficiente de variación aditiva, que no es más que la desviación estándar aditiva en % de la media. Es decir, está en porcentaje, pues. Y la heredabilidad. Y nótense cómo, al principio, si solo analizan la varianza aditiva, podría parecerles que es muy difícil mejorar el carácter de altura de la primera bifurcación, su valor de varianza es muy chiquita. Pero ya cuando lo ponen en proporción de la fenotípica total, resulta que la heredabilidad es grande, ¿no? Mayor a 1/2. Y el contraste en rendimiento total, que parece que tiene un valor muy grande de varianza aditiva, cuando lo ponen en proporción de la varianza fenotípica total, ya es aproximadamente 1/3. Y aquí claramente se ve que sería más fácil mejorar altura en la primera bifurcación que rendimiento total, porque la proporción de efectos aditivos es mucho más grande en altura en la primera bifurcación que en el caso del rendimiento total. Para eso sirve el parámetro de heredabilidad.
para saber qué tan fácil o difícil será mejorar las características. Y miren, después de 6 ciclos de mejoramiento, la variedad Chapingo todavía tiene suficiente variación para continuar con el mejoramiento por selección. Miren, casi todos los caracteres tienen heredabilidad superior a 1/3. Y por supuesto todos, de hecho todos, ¿no? Habíamos dicho que el límite crítico era 1/4, ¿no? Bueno, pues aquí todos tienen mayor a 1/3 y están cercanos a 1/2. En conclusión, a partir de la variedad Chapingo todavía generamos después otras variedades. Una en particular que registramos apenas en el 2019, nos dieron el título de obtentor, que se llama Gabriela. Esa se las platicaré luego, ¿no? Pero, partimos en el 1985 de una población de la raza rendidora. De ahí sacamos la variedad Chapingo, la primera registrada, y luego de la Chapingo derivamos la Gabriela, que les repito, nos dieron el registro en el 2018 y el título de obtentor en el 2019. Ya les platiqué 35 años de mejoramiento en un ratito, ¿no? Y bueno, y aquí hay otros parámetros más estadísticos. Aquí está el intervalo de confianza. ¿Se acuerdan del cálculo de estimaciones por intervalo? Seguramente también lo vieron en estadística. O tal vez en diseños, donde sea, pero el intervalo lo que quiere decir es que el valor verdadero de la heredabilidad, estimada puntualmente en 53.7 para esta característica APB, el valor verdadero está realmente entre 41 y 63%. Eso con una probabilidad de que nos equivoquemos de 5%. Ahí oscila el valor verdadero. Ese es el intervalo de la heredabilidad. Pero realmente el parámetro que se analiza es el parámetro puntual. Es el que nos dice si es pertinente seguir con la selección o no. Si sería más bien bueno cambiar a hibridación. Y ya para concluir, ese es el uso de los parámetros. O sea, las varianzas se usan para estimar otros parámetros que nos permiten tomar decisiones. Entonces, cada característica tiene su propio valor de heredabilidad y cada población o variedad tiene sus propios parámetros. De tal suerte que esto sirve para comparar la heredabilidad entre características o bien entre poblaciones o variedades. Les presento estos resultados de mi propia experiencia también para que ustedes se percaten que no es complicado, pues finalmente esto todo solo son diseños experimentales que se evalúan, se miden, se hacen análisis de varianza, etcétera, eso ustedes ya saben. Bueno. Profe, ¿y el negro Chapingo? ¿Quién lo sacó? La variedad negro Chapingo, esa la obtuvo originalmente Víctor Mendoza, y quien le apoyó para el registro fue Luis Manuel Serrano Covarrubias, el querido colega y amigo al que les hablaba ayer. Y igual son así 35 años para sacar la variedad, ¿o es menos en frijol? ¿Cómo? Igual es tardado sacar una variedad en frijol, o es igual como lo que usted hizo. No, nosotros para obtener la Chapingo de tomate nos duramos 10 años. Víctor creo que hizo selección unos 5 años. Lo que pasa es que acuérdense que el frijol es autógama. Entonces seleccionan una plantita y rápido generan la homocigosis, pues rápido acaban. Pero el tomate de cáscara, en contraste, es alógama obligada. Entonces siempre es de apareamiento aleatorio, polinización cruzada, y es mucho más difícil y largo lograr homogeneidad. En otras palabras, es más rápido obtener variedades en las autógamas, sobre todo cuando se parte de poblaciones multilineales, que en las alógamas. La variedad negro Chapingo, Víctor Mendoza la derivó de un negro Jamapa, de un negro de Veracruz, por cierto. Y el título de obtentor, de hecho, nos lo dieron al mismo tiempo, de la variedad negro Chapingo y de tomate CH con Chapingo. Pero el registro nos lo dieron en el particular, nosotros lo habíamos solicitado antes. Son 2 momentos en el SNICS, colegas.
Uno es el registro de la variedad para que esté inscrita en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, y otra es opcional. Ustedes pueden registrar una variedad y declararla como libre o de uso común para que todo el mundo la siembre, pues. O bien solicitar el título de obtentor para que solo la puedan usar con permiso de la universidad. Son dos momentos distintos. Ya les platicaré luego con más detalle de qué se trata el registro, por un lado, y de qué se trata el título de obtentor por otro. El título de obtentor es el equivalente como a una patente, pero no se le llama patente porque en México las variedades no se patentan, los genes tampoco. Esos no son patentables, pues. Esos son de la humanidad entera. Es una diferencia interesante. Pero bueno, espero que le haya aclarado su duda, Julio. Vamos a revisar ahora la respuesta a la selección. Yo les dije que los parámetros genéticos o las varianzas se usan fundamentalmente para determinar heredabilidad o también para predecir a priori la respuesta a la selección. Son los dos usos más importantes de los parámetros genéticos o varianzas genéticas. Entonces vamos a revisar ahora la respuesta a la selección. Y bueno, empezaremos diciendo que el objetivo de todo programa de mejoramiento por selección, todo, independientemente de la especie o la variedad, lo que quieran, pues es cambiar la media de la población, ¿verdad? Aprovechando sin duda los efectos aditivos de los genes. Y cuando digo, no digo incrementar la media, no pensé que tengo cuidado, ¿no? Digo cambiar la media. Si es rendimiento, les interesará que la media sea más alta, ¿no? Pero si es altura de planta, de repente les interesa que la media sea más baja. Por eso dice solamente cambiar la media, depende del propósito del mejoramiento. ¿Cuál es el fundamento de la selección o de la respuesta teórica de la respuesta a la selección? Pues es el incremento de las frecuencias de los alelos que favorecen la mayor expresión de una característica. Recuerden cuando vimos la Hardy-Weinberg, estuvimos viendo el delta Q. El delta Q no era más que el cambio de las frecuencias, ¿sí? Pueden incrementarla a favor de un alelo o en contra de un alelo, según ustedes quieran, ¿sale? Simplemente el delta era el cambio, y yo de repente les decía el delta o respuesta a la selección se debe a que ustedes incrementan la frecuencia de los alelos que favorecen la característica que están mejorando. No lo olviden. O sea, aquí cuando digo fundamento, pónganle ahí una nota a su cuaderno. Se refiere al delta Q propiciado por selección en el contexto de la Hardy-Weinberg. Solo por recordárselos. Y bueno, por definición, ¿qué es mejoramiento por selección? Yo se los puedo decir bien rapidito. Pues simplemente lo que hace el mejorador, el agricultor, el campesino, pues es seleccionar cuáles serán, es decidir cuáles serán los individuos que fungirán como progenitores de la generación siguiente. Eso es en esencia el mejoramiento por selección, que el campesino, el agricultor, el mejorador, el genetista deciden cuáles son los progenitores de la generación siguiente. Eso no lo olviden. Aquí está definido de manera formal, miren. Proceso que consiste en elegir a los mejores individuos de una población como progenitores de la generación siguiente. Eso es selección. Eso es mejoramiento por selección, independientemente del método, porque hay muchos. Seguramente ya se percataron que yo les defino los conceptos de manera muy facilita, ¿no? Muy sencilla, para que no se compliquen la vida y los tengan siempre presentes. Pero bueno, dados los conceptos, no se me enreden. La selección es escoger progenitores. Su fundamento es incrementar frecuencia de alelos favorables. Si quieren, agréguenle ahí defectos aditivos. Defectos aditivos. ¿Sí? El propósito objetivo es cambiar la media. Entonces, repito, objetivo cambiar la media, fundamento incrementar la frecuencia de alelos favorables aditivos y consiste en elegir a lo mejor.
Entonces vamos a ver ahora la respuesta a la selección. Lo vamos a definir primero. Entonces ahí les va la definición. Ahora sí que pónganle respuesta a la selección punto y raya, como decían cuando era párvulo, hace mucho años. Les va a parecer como complicada la definición, pero realmente van a descubrir que es bien sencilla. Entonces ahí les va. Respuesta a la selección. R es la diferencia entre la media de la descendencia de los individuos seleccionados y la media de la población original. Repito, respuesta a la selección R es la diferencia entre la media de la descendencia de los individuos seleccionados y la media de la población original. Y se la repito por tercera y última vez. Respuesta a la selección o R es la diferencia entre la media de la descendencia de los individuos seleccionados y la media de la población original. Esa es la definición, pero para entenderla vamos a analizar esta gráfica. Aquí tengo la representación gráfica de una característica cuantitativa. Ya dijimos que las características cuantitativas tienen distribución normal estándar con media mu, 0 en este caso, porque es la población original, y una desviación estándar cualquiera sigma p. O sea, la p, acuérdense que es fenotipo. Entonces, es la distribución de una característica cuantitativa en una población cualquiera. ¿Cuáles son sus características de los caracteres cuantitativos? ¿Se acuerdan que decíamos que era la media y la varianza? En este caso representada por la desviación estándar fenotípica. Bueno, si nosotros hacemos mejoramiento, con base en la definición que les he dado hace ratito de selección, dice, es el proceso que consiste en decidir cuáles individuos serán los progenitores de la generación siguiente. Entonces aquí este IS quiere decir individuos selectos. Aquí en el margen está la definición de cada uno de los símbolos de la gráfica para que no batallen. Entonces, individuos selectos. Seleccionamos una proporción de los individuos totales de la población y esa proporción normalmente se le llama presión de selección. P es la presión de selección. Normalmente en la mayoría de las poblaciones esa presión de selección es 5%. Varía del 1 al 5%. Lo más común es que los mejoradores seleccionen el mejor 5% de los individuos de su población. Y ya si quieren ser muy estrictos, muy intensos, pues seleccionan solo el 1%. A medida que quieran ser más intensos, seleccionan menos individuos. Si quieren ser más laxos, seleccionan más individuos. Entonces, en este caso, un mayor valor de P, de pasar, por ejemplo, de 5% al 10%, es una selección más laxa, menos intensa. Pues. Si es un valor de 5%, es razonable, es una buena intensidad de selección. Pero si quieren ser más intensos, o sea, seleccionar menos individuos, pues seleccionan solo el 1%. Lo común es que P, presión de selección, que no es más que la proporción de individuos que decidimos que sean los progenitores de la siguiente generación. Eso es presión de selección. Ese concepto es muy importante. Consérvenlo en su memoria, presión de selección. Lo vamos a utilizar muchísimo en la unidad 3, perdón, en la unidad 3, la de métodos de mejoramiento por selección. Ya me detuve y expliqué suficientemente presión de selección, espero que lo hayan entendido. Entonces tenemos la distribución de individuos. La población original tiene una media mu 0. Seleccionamos algunos individuos con base en la presión de selección. Los sembramos esos individuos selectos y vamos a obtener la población descendiente que tiene una media mu D. Mu D quiere decir la media de la descendencia de los individuos selectos, ¿vale? Y a su vez va a tener una distribución normal. Y en esta población segregante o población descendiente, se llama aquí, pues igual, ustedes la siembran y pueden seleccionar de vuelta, ¿no? Se le llama selección recurrente. Vuelvo a seleccionar de nuevo
lo vuelvo a sembrar lo que seleccioné, obtengo una distribución normal otra vez, vuelvo a seleccionar y lo repito muchas veces. Yo les decía que en la variedad Chapingo lo hicimos 6 veces seguidas. Ah, caray, ya salieron ahí unas rayas, ¿no? ¿Quién puso esas rayas? Borrar todos los dibujos. Ahora sí que no hagan rayas, por colegas. Bueno, entonces recuerden que en una población variable seleccionamos algunos individuos como portadores de la generación siguiente, obtenemos la generación siguiente y volvemos a seleccionar, y eso lo hacemos muchas veces. ¿Cuántas? Pues ahí depende de cada población de la que parta, ¿no? Si la variedad o la población que están mejorando nunca ha sido mejorada, tendrá mucha varianza genética aditiva y avanzarán muy rápido y en 3-4 ciclos tendrá una variedad nueva. Pero si la variedad de la que parten ha sido mejorada previamente, tal vez se van a tardar mucho más que 3-4 ciclos para tener una variedad diferente. Diferente con una media diferente, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas que me faltan nada más. La primera, D. Ese D se llama diferencial de selección. Y no es más que la diferencia entre la media de los individuos selectos, que también los individuos selectos tienen una media, en relación con la media original. Y de tal suerte que al final de cuentas la respuesta no es más que la diferencia entre la media de la descendencia de los individuos selectos y la media de la población original. Eso es R. Por eso así se lo definí al inicio de esta lámina, ¿no? Espero que con esto tengan un entendimiento suficientemente claro de qué cosa es la respuesta a la selección. ¿Ok? Pero no olviden esta D, diferencial de selección, como mu S menos mu 0 y R mu D menos mu 0. Ya no quiere cambiar. Bueno, ahí está, miren, la ecuación de la respuesta, media de la descendencia de la descendencia de los seleccionados, menos la media de la población original. Pero pues esto solo lo puedo conocer hasta que hice el mejoramiento. De tal suerte que vamos a poner la respuesta en términos de la heredabilidad, que es un parámetro que puedo conocer a priori. Para eso nos servía la heredabilidad también. Entonces la respuesta también es la heredabilidad por la diferencial de selección. Pero el diferencial de selección igual solo se puede conocer a posteriori, ¿no? Estoy hablando de cuál, de este, ¿no? De esta D. Pues esa D, si nosotros estandarizamos el diferencial de selección, obtenemos algo que se llama intensidad de selección. Y ahora sí voy a relacionar presión de selección con intensidad de selección. Si la presión de selección es 5%, ¿qué será más intenso? ¿5% o 1%? ¿Quién me dice? ¿Dónde habrá mayor intensidad de selección? ¿Cuando selecciono el 1% o cuando selecciono el 5%? En el 1%. El 1%. Exactamente. Exactamente. A eso se refiere la intensidad de selección. Entonces, el diferencial de selección estandarizado es la intensidad de selección. ¿Sí? De tal suerte que yo puedo despejar D como intensidad, porque yo fijo la intensidad, ¿vale? A través de la presión de selección yo fijo la intensidad. Entonces el diferencial de selección estandarizado nos permite calcularlo con base en la intensidad que define el mejorador, multiplicando esa intensidad por la desviación estándar fenotípica. Entonces, combinando la ecuación 2 y 3, pues en esta ecuación de R sustituyo D por su valor en términos de la intensidad y la varianza, y me queda que R no es más que la heredabilidad que multiplica la intensidad por la desviación estándar fenotípica. Esta es la manera de expresar la respuesta en términos de la heredabilidad. Aquí hay un bonito artículo, si quieren abundar en esto. Nyquist, con Y, Nyquist. Es un artículo por ahí del año 98.
en el tiempo que yo estaba escribiendo mi tesis de doctorado, el artículo más precioso que leí en relación a la respuesta a la selección basada en la heredabilidad fue el artículo de Nyquist. Es un review, es un artículo como de 120 páginas, muy bonito. Está en la revista que se llama Plant Breeding Reviews. Eso es por si lo quieren consultar, métanse a la Plant Breeding Reviews, búsquense por ahí en el 98, por ahí más o menos, 95, 98, y encuéntrense el artículo de Nyquist. Y bueno, les digo esto porque en un curso de esta naturaleza como el nuestro, luego no nos da tiempo de ver tantísima cosa. Aquí el concepto central es heredabilidad, que nos permite saber a priori la respuesta a la selección que tendremos cuando hagamos el mejoramiento. Y a priori quiere decir que conocerla antes, para ver si vamos a tener éxito o no. Bueno, esta es una manera de expresar la respuesta en función de la heredabilidad, pero en la escuela norteamericana más bien se estila expresar la respuesta en función de las varianzas. Pero para eso pues es muy simple, ¿no? Yo simplemente, miren, heredabilidad, yo sé que es la relación de varianza aditiva y varianza fenotípica, la sustituyo aquí, la heredabilidad en términos de las varianzas, o sea, esto de aquí es exactamente la misma definición que les di de heredabilidad que tengo acá, miren, solo que aquí desagregué la varianza fenotípica como producto de sus dos desviaciones estándar. O sea, la desviación estándar fenotípica por ella misma es la varianza, pues. Y eso con el propósito de llegar a establecer que R no es más que la intensidad de selección que multiplica a la relación de la varianza aditiva en proporción de la desviación estándar fenotípica. Entonces hay dos maneras de expresar respuesta a la selección a priori: con base en la heredabilidad directo o bien con base en la relación de varianzas. Ambas son predictivas, ¿sí? El valor de I se obtiene de las tablas y depende de la presión de selección, como ya se los expliqué. Bueno, esto que les he derivado es la respuesta a la selección individual. Agréguenlo ahí, ecuación de la respuesta a la selección individual, porque ya veremos que hay muchos métodos. ¿Cómo podemos hacer que R sea grande o maximizar la respuesta? Yo ya les dije que a medida que uno hace mejoramiento genético, las varianzas se reducen. La varianza genética aditiva se va a reducir, en primer lugar. Entonces, ¿cómo le haremos para asegurarnos de que R sea grande o cuándo R va a ser grande? Pues cuando la varianza aditiva sea grande, sin duda será la R más grande. Pero en general, la varianza aditiva es un parámetro estable o en su defecto se reduce con la selección. De tal suerte que ¿cómo le hacemos para incrementar R? Pues lo pueden hacer incrementando la intensidad, sin duda. Pero ¿qué pasaría si escogen un individuo cada 1000 o cada millón? Pues van a generar endogamia. Y la endogamia, sobre todo cuando se ponen en homocigosis genes deleterios, es mala. Después lo vamos a revisar. Por lo pronto, quédense con el dato de que la presión de selección adecuada para una población alógama o autógama, pero principalmente las alógamas, las de apareamiento aleatorio, donde el impacto de la endogamia es muy importante. En las autógamas no es importante porque ellas, pues, de origen son homocigóticas, ¿no? Entonces, las autógamas son poblaciones homogéneas homocigóticas. Las alógamas no, esas son heterogéneas, heterocigóticas. Y si entonces seleccionamos muy poquitos individuos, es decir, somos muy intensos, vamos a generar endogamia. Y eso es perjudicial para las poblaciones. Por eso la presión de selección razonable es 5%. Realmente, se fija, no tenemos muchas maneras de incrementar la respuesta, excepto que si se acaba la varianza aditiva, pues generemos más por introgresión. Ya saben ustedes que la introgresión se trata de la migración e inmigración, no es que en el mejoramiento se llama introgresión. O bien que reduzcamos la varianza fenotípica, miren, que aquí está como denominador del cociente. Entonces, si hacemos chiquita la varianza fenotípica, R va a ser más grande. Y para hacer chiquita la varianza fenotípica, ¿qué se hace?
Aquí está la varianza fenotípica. Miren, otra vez estoy regresando al modelo de fenotípico. La varianza genética, aquí está. Dijimos que eso es difícil incrementarla. De hecho, con la selección se reduce. Con la selección recurrente se reduce. Entonces, lo que nos queda para hacer la varianza fenotípica chiquita es reducir el efecto ambiental, reducir la varianza ambiental. Ya después les platicaré en los métodos de mejoramiento cómo se logra que la varianza ambiental sea pequeñita. Si se reduce la varianza ambiental, también se va a reducir la varianza de interacción genético-ambiental, y entonces eso hace pequeña la varianza fenotípica total, y eso nos permite maximizar R. Esto no lo olviden, esto es muy importante. Si quieren tener buena respuesta a la selección, asegúrense de reducir la varianza ambiental. Para eso nos sirve pues el modelo fenotípico. Bien, aquí les pongo la respuesta a la selección de varios métodos. El que yo obtuve para ustedes fue selección individual, donde simplemente la respuesta es I, que multiplica la relación de varianzas aditiva y desviación estándar fenotípica. Este es el que obtuve acá, pues yo no, es este mismo. Pero bueno, después en la unidad 3 veremos que cada método tiene su propia respuesta. Aquí es selección masal, que explota un medio de la varianza aditiva. Aquí es selección familiar de medios hermanos, los que se obtienen con cruces fraternales, ¿lo recuerdan? Ese solo aprovecha un cuarto de la varianza aditiva. Aquí la selección familiar de hermanos completos, las que se generan con planta a planta, que aprovecha un medio de la varianza aditiva. La selección de familias de autohermanos, que se generan por autofecundación, ¿lo recuerdan? Que aprovecha toda la varianza aditiva. O sea, esta se parece a la selección individual. Entonces, cada método tiene su propia respuesta. Por eso, conocer las respuestas a priori nos permite tomar decisiones sobre cuál es el mejor método. Y acá abajo está la respuesta a la selección combinada, que son 9 métodos. Hay una respuesta dentro de poblaciones y otra entre poblaciones, pero ya lo veremos después. Hasta ahí me quedo con la respuesta a la selección, pero también se puede estimar por regresión. Entonces, les voy a dejar un segundo, mediten sobre estas respuestas y me hacen una pregunta ahorita que llegue después de traerme un cafecillo, ¿vale? Hola, colegas. ¿Ya tienen lista la pregunta? Yo les voy a hacer una pregunta para el examen. Va de falso y verdadero. Todos los métodos de mejoramiento por selección tienen la misma respuesta. ¿Falso o verdadero? A ver, Oscar, ¿qué opinas? Oscar Mora. No me escucha, Oscar.
Bueno, el que guste. Jesús. Alzo, profe. Le repito la pregunta. Todos los métodos de mejoramiento por selección tienen la misma respuesta. Alzo. Falso, ¿verdad? Exactamente esto nos está diciendo que cada uno tiene su propia respuesta. Y ya en la unidad 3 vamos a revisar un artículo bien bonito del doctor Fidel Márquez Sánchez, mi tutor, mi formador, sobre la respuesta desglosada de todos los métodos, de estos que están aquí, y 9 de selección combinada. O sea, la unidad 3 se trata de revisar a detalle todos estos métodos. 9, 10, 11, 12, 13, 14 métodos vamos a revisar. Son los 14 métodos de mejoramiento de las alógamas. Se pueden usar también en las autógamas, pero como las alógamas tienen apareamiento aleatorio natural, por eso se usan en las alógamas fundamentalmente, por facilidades, por polinización natural. Bueno, no lo olviden, eso va a ser pregunta de examen. Les decía que la respuesta también se puede obtener no solo con varianzas, sino por regresión. Aquí está el modelo de regresión lineal simple que les decía hace ratito, miren. Y es igual a beta 0 más beta 1x, donde beta 0 es la ordenada del origen y beta 1 es la pendiente de regresión. Calculada la regresión de ciclos de mejoramiento, ciclos en las X, y la media de la característica como Y, así se hace la regresión. En ese contexto, la pendiente estima la respuesta real. Acá es respuesta estimada, esperada, ¿vale? O sea, la respuesta que se estima con las varianzas es una respuesta esperable, estimada, pues. Y acá no, hacemos el mejoramiento, evaluamos la población original, el ciclo 1, el ciclo 2, el ciclo 3, el ciclo N, el 10, el que quieran, y en cada ciclo tomamos los datos y hacemos la regresión, ciclos y datos por ciclo. Y ahí, pues, beta 1 estima la respuesta a la selección. O sea, es muy fácil, pues no se compliquen la vida. Finalmente, si se fijan, solo les estaba hablando de regresión y de diseños experimentales, de medias y de varianzas. Es todo lo que usamos en el mejoramiento. Bueno, aquí igual, este es otro artículo que publicamos, no me acuerdo en qué revista está, creo que está en la Agrociencia. También es parte de mi tesis de doctorado. Yo publiqué 4 artículos en mi tesis de doctorado. O sea, mi tesis de doctorado consistió en estimar todos los parámetros genéticos en la variedad CH1 chapingo de tomate de cáscara. Entonces aquí está la respuesta a la selección, estimada ¿con quién? Con las varianzas, ¿verdad? Y observada. ¿Qué quiere decir observada? La real, después de haber hecho el mejoramiento por selección masal, por selección familiar de medios hermanos y por selección combinada de medios hermanos, en las mismas 13 características que ya les platiqué hace rato. Entonces, nuestro propósito aquí, les repito, puede estar publicado en la revista Agrociencia o en la Fitotecnia Mexicana, no recuerdo, debe ser por ahí del año, cercano al año 2000, 2001, ya tampoco lo recuerdo, pero métanse a la revista Agrociencia o a la revista Fitotecnia Mexicana, ahí lo van a hallar, Peña et al. Y cuando digo Peña et al es Peña, Lomelí, Márquez, Sánchez, Fidel, Molina, Galán, José Domingo, pues mis tutores, pues, mis formadores. El doctor Jaime Sagún también, el doctor Tarcisio, que ya les he platicado también. O sea, yo tuve en mi comité de doctorado, puro genetista, de alto calibre, muy alto calibre. Entonces, miren, nuestra idea era comparar la respuesta estimada con parámetros genéticos con la respuesta real obtenida haciendo el mejoramiento por 3 métodos. Estos métodos están definidos en un artículo muy bonito que escribí con el doctor Fidel Márquez Sánchez sobre métodos de mejoramiento para tomate de cáscara. Está en la revista Chapingo de 1990. Peña y Márquez, 1990. Revista Chapingo. Ahí describimos los métodos apropiados para el mejoramiento de tomate de cáscara. Ya les había dicho antes que yo trabajé con el doctor Márquez, él fue mi director de tesis de licenciatura y siempre trabajé con él hasta el doctorado. Fue mi formador fundamental. Entonces queríamos comparar lo esperado
por lo real. Y fíjense cómo nos fue. No se los voy a platicar todo, me llevaría mucho tiempo. Léanse el artículo. Fíjense, en el caso del rendimiento, me voy al rendimiento directo, esperábamos una respuesta del 6.7%, de acuerdo a los parámetros genéticos. Y obtuvimos una respuesta real de 7%. Más o menos se parece, ¿no? Digamos, somos buenos. Sí hubo coincidencia entre lo que esperábamos y lo que obtuvimos haciendo las cosas. Pero ¿qué pasó en la selección familiar? Miren, esperábamos ganar 9% y ganamos cerca de 4 nada más, como la mitad. Pero eso no fue lo peor. En la selección combinada esperábamos casi 8 y no solo no ganamos, miren, perdimos 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto van a decir, caray, pues ¿cómo publican datos así? Bueno, pues hay que publicar los datos como salen, porque la realidad es algo que solo podemos modelar con base en matemáticas y estadística y lo que ustedes quieran, pero la realidad es la realidad concreta. Entonces, aquí la conclusión que nosotros obtuvimos de orden práctico es que el doctor Peña Lomelí es muy bueno para hacer selección masal, regular para hacer selección familiar, pero muy malote para hacer selección combinada, ¿no? Porque resultó con plantas muy tardías, sí muy rendidoras, pero muy tardías. Y es que cuando ustedes seleccionan plantas, colegas, ustedes dicen, voy a seleccionar esta porque los frutos están bien grandotes y bien bonitos. Y dicen, ya la hice, pues sí, pero resultan en plantas grandototas, muy tardías, que demandan mucha agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando seleccionan con base en una característica que fue el caso, yo todo lo hice basado en el rendimiento del corte 1, se mueven muchas otras cosas, todo lo demás se mueve. Fíjense, por ejemplo, aquí el número de frutos amarrados, de flores amarradas, perdimos 11%. ¿Por qué? Porque seleccionamos con base en rendimiento del corte 1. El mensaje aquí es, colegas, cuando tomen una característica como criterio fundamental de selección, después vamos a abundar en los criterios de selección, asegúrense que es el buenas, porque una vez que lo usan, van a mover todos los demás de manera inconsciente. O sea, si selecciono frutos muy grandes, seguramente las plantas serán de poquitos frutos. Pero si selecciono plantas con muchos frutos por planta, seguramente esos frutos van a ser pequeñitos. Y ahí depende de qué es lo que quieran ustedes como variedad al final. En fin, ahí les dejo este trabajo que también es parte de nuestra formación. Y se los presento con la idea también de que se percaten que todo lo que les estoy platicando en desarrollos teóricos no es difícil. Realmente se hace en experimentos, en lotes de mejoramiento, se ponen, seleccionan plantas, ya sea en cualquiera de los métodos, y luego se evalúan esas plantas en experimentos. Realmente, por eso el mejoramiento tiene mucho que ver con la experimentación agrícola. Ya para terminar la unidad 2, vamos a ver los últimos par de temas que tienen que ver con criterios de selección. Siempre deben definir ustedes con cuidado sus criterios de selección. Siempre, desde luego, van a seleccionar plantas sanas, vigorosas, y luego las características de color pueden ser cualitativas, por ejemplo, pero ya de tamaño y número de frutos no, esas son cuantitativas. Entonces, aprovecho, acuérdense, depende de cuál escojan, van a mover a todas. Es bien importante determinar los criterios de selección que uno va a utilizar. Y voy a aprovechar el viaje también para platicarles otros resultados de nuestro programa de mejoramiento. Aprovechar el viaje para ver el tema de correlaciones genéticas. Ustedes seguramente saben de su curso de estadística diseños, saben de las correlaciones de Pearson, ¿verdad? Que miden el grado de asociación entre pares de variables. Esas son las correlaciones de Pearson. Bueno, en el contexto del mejoramiento, a eso se le llama correlaciones genéticas. ¿Qué son las correlaciones genéticas? Pues igual miden el grado de asociación entre pares de variables.
Esas correlaciones genéticas que miden el grado de asociación entre pares de variables se deben a genes de efectos pleiotrópicos. ¿Y qué cosas son los genes de efectos pleiotrópicos? Apúntenlo para que no se les olvide. Son aquellos que participan en la determinación de dos o más características de manera simultánea. Repito, genes de efectos pleiotrópicos son aquellos que participan en la determinación de dos o más características de manera simultánea. Y para que me entiendan rapidito y facilito, los genes pleiotrópicos se los voy a poner aquí a ver si me salen. Miren, sea un conjunto de genes que determinan una característica y sea otro conjunto de genes que determinan otra característica. ¿Sí están siguiendo el dibujito? No me salieron tan rapiditos los dibujitos, pero ahí más o menos, ¿no? Entonces, miren, dice, genes de efectos pleiotrópicos son aquellos que participan en la determinación de dos o más características de manera simultánea. Entonces, ¿se acuerdan de su teoría de conjuntos por allá en la secu? ¿Se acuerdan del diagrama de Ben Euler, de teoría de conjuntos? Del conjunto universal, del conjunto vacío, de la intersección de conjuntos. Van a decir, híjoles, nos está removiendo matemáticas secundarianas que ya nos habíamos olvidado y pensábamos que no servía para nada, ¿no? Pues sí sirve, miren. Los genes de efectos pleiotrópicos no son más que la intersección entre los genes que determinan una característica y otra. La intersección de conjuntos, ¿se acuerdan de eso? Bueno. Sí, profe. Sí sirve la matemática, ¿no? Acuérdense que la matemática no es más que símbolos para representar conceptos. Entonces aquí la intersección, esta, no es más que el conjunto de genes de efectos pleiotrópicos. Quedó bonita, ¿no? La explicación de genes de efectos pleiotrópicos. Bueno, pues esos genes de efectos pleiotrópicos son los que dan origen a las correlaciones genéticas y también a las correlaciones de Pearson, sin duda, ¿no? Nada más que las correlaciones de Pearson se calculan con base en varianzas y desviaciones estándar o covarianzas fenotípicas, y las correlaciones genéticas se calculan con base en varianzas o desviaciones estándar o correlaciones genéticas. O sea, en lugar de usar la desviación estándar fenotípica, que usamos la desviación estándar aditiva, por ejemplo. En fin, ¿para qué sirve conocer la magnitud de las correlaciones genéticas? Pues sirve para hacer selección temprana, indirecta. Y aquí hay un artículo bien bonito de un colega de ustedes, Hugo Guerrero Ramos, búsquenselo, si anoten su nombre, Hugo Guerrero Ramos. Busquen en la red, se me hace que eso está en la Picotecnia Mexicana, no me acuerdo, pero creo que sí. Hugo Guerrero Ramos et al. Es un test de licenciatura de un coleguita de Pitos. Excelente estudiante. Sacó mención honorífica, tenía promedio como de 9.6 en toda la carrera. Un genio el chavalo, y además deportista. Me da mucho gusto compartirles. Yo he dirigido casi 100 estudiantes, pues. No de todos me acuerdo y no de todos les platico, pero Hugo Guerrero Ramos lo pusimos a hacer selección indirecta, selección temprana, con base en las correlaciones genéticas del tomate de cáscara. Y está bien bonita su tesis, está publicado su artículo. Yo encontré en mi tesis de doctorado que existe una alta correlación genética aditiva entre el número de frutos con el rendimiento total. Entonces, con base en ese hallazgo, pusimos a Hugo a que hiciera mejoramiento y salió bien bonito el artículo. Aquí el que les presento es, bueno, ya voy a borrar aquí mi Picasso, ¿vale? Mi Picasso. ¿Cómo dice aquí? Borrar todo, los dibujos. Ya quitar el señalador, el puntero. Ya lo quito. Ah, caray. Ya no quiere jalar. Puntero, láser.
menos, fíjense, aquí tenemos las correlaciones genéticas. Dejen poner el puntero. Aquí están las correlaciones de Pearson. Dice arriba de la diagonal son las correlaciones fenotípicas, o las de Pearson, pues, las fenotípicas. Las que ustedes normalmente calculan, las que les enseñaron sus profesores de estadística y diseños, son las correlaciones de Pearson, las correlaciones fenotípicas. Y abajo de la diagonal están las correlaciones genéticas. Genético-aditivas, las que se heredan, ¿no? ¿Vale? Entonces, les decía, este es un artículo igual que derivamos de mi tesis de doctorado, son las mismas 13 características que les he venido platicando, ¿sí? Pero aquí lo interesante, fíjense, el número de frutos por planta está altísimamente correlacionado ¿con quién? El número de frutos por planta, miren, el número de florecitas o frutos amarrados, está altísimamente correlacionado ¿con quién? Con el número de frutos cosechados en el corte 1, con el rendimiento del corte 1 y por supuesto con el rendimiento total, ¿no? Fíjense, aquí es el número de frutos o flores amarradas. Y yo me voy a su correlación genética positiva y significativa. Acuérdense que el alfa quiere decir significativa, ¿no? Correlación significativa es lo que quiere decir el asterisquito. Los que no tienen asterisco, pues no son significativas. Quiere decir que son igual a 0, quiere decir que no existen las correlaciones. O sea, no importa el valor que tengan, que sea chiquito o sea grandote, si no es significativa, pues quiere decir que es igual a 0 o la correlación no existe. Entonces, nada más destaco, es lo que les decía que fue la base de la tesis de Hugo Guerrero Ramos. El número de flores amarradas en edad temprana está altísimamente correlacionado, genéticamente correlacionado con el número de frutos cosechados en el corte 1, el rendimiento del corte 1 y el rendimiento total. Pero está negativamente correlacionado con el corte 2, fíjense. Es curioso, ¿no? Se mueven una característica y se mueven todas. No lo olviden. Esto también es parte de mi tesis de doctorado, que es en la misma variedad CHF1 chapingo de tomate de cáscara. ¿Sí? Está en el artículo, dice aquí, miren, Peña et al. 2008. Búsquenselo, está en la revista Chapingo, en la Chapingo Serie Horticultura. Ya les platiqué un montón de artículos en un ratito, colegas, pero no lo hice para presumirles, miren, lo hice para que ustedes se percaten de que todo eso que estuvimos revisando en la perspectiva teórica como fundamentos del mejoramiento, es decir, la distribución de los caracteres cuantitativos, sus parámetros fundamentales, la media y la varianza, la descomposición de la varianza genética en aditiva, dominante, epistática, etcétera, la ley de Hardy-Wimber, el apareamiento aleatorio, migración, mutación, selección, deriva, equilibrio genético, etcétera. Todo eso es la base del mejoramiento genético y todo eso se puede hacer. O sea, no son cosas abstractas, son cosas que se hacen sembrando, seleccionando plantas. ¿Vale? Y bueno, creo que con eso terminamos la unidad 2. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. No sé si ya nos visita Natanael. Hola, Natanael. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ese joven que ven, queridos colegas, es el doctor Natanael Magaña Lira. Él, igual que ustedes, es fitotecnista. Es casi igual de joven que ustedes y no tan viejo como yo. Miren, ahí véanlo. Ya lo vieron, ¿verdad? Bueno. Colegas, ¿cómo los trata el doctor Peña? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Buenos días, muy bien. ¿Por qué le pedí a Natanael que se conectara en esta clase? Porque en la tarea examen que les dejé, no me acuerdo cuándo se las envié, creo que el viernes o el día que haya sido, en esa tarea examen hay que hacer todos los problemas, ¿sí? Y Natanael, que tiene maestría y doctorado en horticultura, pero que realmente su tesis de maestría fue sobre heterosis en jitomate,
analizó la F1 versus la F2 y encontró cosas bien interesantes que luego les platicará. Y en su tesis de doctorado, donde yo fui su tutor, trabajó endogamia y heterosis también, pero en tomate de cáscara. O sea, Natanael siempre ha andado metido en el tema de heterosis. Y creo que ya tenemos como 15 años él y yo trabajando y platicando toda la vida de heterosis. Es el tema que más nos fascina, ¿no, Natas? Así es. Les quiero decir que sacó de promedio del doctorado 99. Sacó mención honorífica en su tesis de doctorado y también sacó el premio Arturo Fregoso Urbina a la mejor tesis de doctorado del año 2019, que se la dieron ahora en este año 2020. O sea que, como acaban de percatarse, Natas es un excelente estudiante, fue un excelente estudiante, es un excelente maestro en ciencias, un excelente doctor, porque aparte metió su evaluación al Sistema Nacional de Investigadores y también con mucho orgullo y agrado les comparto que acaba de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1, cosa que no cualquiera logra. Entonces, eso es nada más una pequeñísima introducción de lo que es Natanael, que ahora va a ser su tutor en la parte de resolver las tareas de examen y también les va a aplicar el examen. Cuando no hay pandemia, él es su formador o su tutor en la parte de prácticas, pero pues ahora no se va a poder. Entonces nos va a colaborar desarrollando con ustedes las tareas. Reitero, yo me siento muy, muy orgulloso de haber sido parte de la formación de Natanael, brillantísimo estudiante y excelente científico. Así podría yo resumir su presentación y con un potencial tremendo para el futuro. Y sinceramente yo esperaría que pronto, muy pronto, sea parte de la planta de profesores de nuestro querido Fitotecnia. Ya ustedes se van a dar cuenta por qué, ahora que les di asesoría sobre la tarea. Además de que sabe un montón, tiene una gran capacidad didáctica, una gran capacidad y cualidad de explicar las cosas complicadas de manera simple. Y eso, por supuesto, se basa en que tiene una gran capacidad de abstracción y una gran capacidad de manejo de conceptos muy claros. Entonces ya no le echo más flores porque se nos pueden acabar para otro momento. Bienvenido, Natas, y a partir del lunes, colegas, la sala la va a abrir Natanael. Bueno, el doctor Natanael, nada más que nosotros le decimos Natanael o Natas. Ustedes díganle, doctor, por favor. Pues yo sí le puedo decir Natas, porque si no, pues qué chiste tiene la vida, ¿no? Pero ustedes sí digan el doctor Natanael y va a ser su profesor durante la siguiente semana. Entonces, dicho esto, los dejo con Natanael y yo me embarco ahorita mismo que cierre la sesión rumbo a Jalisco a cosechar los maíces que ya les platiqué que sembré en junio. Entonces, Muchas gracias por la presentación, doctor. Nada más para confirmar la hora a la que es la asesoría. Lunes de 9 a 10 y media, miércoles de 9 a 10 y media y el examen el viernes de 8 a 9 y media. Ok, perfecto. Entonces, pues ya yo me encargo de abrir la sala y por aquí nos veremos el lunes. Vale. Pues muy bien, colegas, que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Vale. Buen fin de semana para todos. Gracias igualmente.